Bienvenidos nuevamente a un video sobre tensiones, equilibrio de cuerpos. En este caso particular, vamos a resolver un ejercicio donde nos pide calcular la masa de otro objeto, con dos cuerpos que están colgando. El ejercicio dice, en la figura se observa un sistema de cables que sostienen a dos cuerpos en equilibrio. Si la masa del bloque en el plato es de 25 kilogramos, o sea, la masa del bloque en el plato es 25 kilogramos. El cable que sostiene al otro bloque forma un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. El otro cable forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Hallar la masa del otro bloque. Nos pide calcular cuál será esta masa. Conozco esta masa, conozco los ángulos, pero no conozco cuánto es esta masa. ¿Para qué? Para que este cuerpo esté en equilibrio. No se mueva ni a izquierda ni a derecha, no pueda ni subir ni bajar. Y de eso se trata. Pues vamos a calcular este ejercicio. Veamos. Antes de resolver nuestro diagrama de cuerpo libre, veamos cómo actúan las fuerzas en cada una de las cuerdas. Tenemos la tensión 1 para nosotros que va a ir hacia abajo, ¿ya? La tensión 2 que va a estar conectada a este lado. La tensión 3 tenemos a este lado. Muy bien, la tensión 4 que va también hacia el otro bloque. De este necesitamos conocer lo que es su masa. Vamos a ver los diagramas de cuerpo libre. Tengo el diagrama de cuerpo libre número 1, que va a estar incluido la masa del cuerpo 1, su peso. Diagrama de cuerpo libre número 2 tenemos en el nudo. Y el diagrama de cuerpo libre número 3, que va a ser en la parte superior, aunque no es tan necesario, pero bueno, vamos a ver. Para el diagrama de cuerpo libre, tenemos nuestro cuerpo aislado, que es el plato donde está sosteniendo a la masa 1. Nuestros ejes de coordenadas, el eje X, eje Y. ¿Qué fuerzas actúan? Pues el peso que va hacia abajo, peso 1 del cuerpo 1. Hacia arriba hemos cortado la cuerda, aparece la tensión 1. ¿Qué datos tenemos? Tengo la masa que está sosteniendo el cuerpo, 25 kilogramos. Vamos a calcular el peso que está sosteniendo. Peso es igual a la masa por la gravedad. El peso 1, 25 kilogramos, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso es de 245,25 newtons. Ya tengo el peso 1. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tenemos el peso. Bueno, podemos calcular la tensión. Ya tenemos el peso. Hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y. Las únicas fuerzas, peso 1 y tensión 1. Pues el peso 1 es hacia arriba positivo, en el eje Y positivo, menos, porque está en el eje Y negativo, el peso del cuerpo 1. No hay más fuerzas, igualamos a 0, despejamos la tensión, nos dice que la tensión 1 es igual al peso en 1. Y aquí encuentro el valor de la tensión, que es 245,25 newtons. Esta es la tensión en la cuerda número 1. Diagrama de cuerpo libre número 2. ¿Qué tenemos acá? Vean muy bien. La tensión, ¿recuerdan la tensión 1 que venía del plato? Tenemos aquí, está repitiéndose. La tensión 2 que va hacia la otra masa. La tensión 3 que va a conectarse con la otra superficie. Es este nudo que estamos aplicando, ¿no? ¿Recuerdan? Hacia abajo, tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Tensión 1 ya hemos calculado, es conocido, 245,25 newtons. ¿Qué otro dato? Hay que empezar a calcular lo que son las tensiones. Tensión 1, conocida, incógnitas, tensión 3 y la tensión 2. Vamos a usar el teorema de Lamin. Ya hemos resuelto ejercicios usando el teorema de Lamin. Vamos a volver a usar este teorema. Para el teorema de Lamin, recuerden que el paso inicial siempre va a ser calcular lo que son los ángulos. Ya, ángulos entre tensiones. Entre tensión 3, tensión 1, tensión 1, tensión 2 y tensión 2 y tensión 3. Esos tres ángulos hay que calcular. Primero vamos a calcular el ángulo tensión 1 a la tensión 3. Va a ser el medio ángulo alfa. ¿Cómo se calcula? Pues alfa va a ser a este ángulo, que es el ángulo recto, 90 grados, más la inclinación, que es dato de 25 grados.
90 grados más 25 grados. Tenemos alfa que vale 115 grados, que es desde la tensión 1 hasta la tensión 3. El ángulo beta va de la tensión 1 a la tensión 2. ¿Cómo calculamos? Otro ángulo recto de 90 grados más este ángulo que es dato, 40 grados. Pues ángulo beta, 90 más 40, tenemos 130 grados. El ángulo gamma, que es de la tensión 2 a la tensión 3. ¿Cómo calculamos? Si un ángulo desde el eje X positivo al eje X negativo forma un ángulo de 180 grados. ¿Qué vamos a hacer? Pues quitarles, restarle 25 grados y 40 grados. 180 menos 40 grados menos 25 grados. Tenemos un ángulo de 115. De esta manera hemos calculado los tres ángulos, alfa, beta y gamma. Tenemos que verificar los ángulos, hay que verificar siempre para poder continuar. Si la suma de los tres ángulos, alfa, beta, gamma, me da 360 grados, pues está bien. Y voy a continuar. 115 más 130 más 115 me dan los 360 grados. Entonces sí está bien. Puedo continuar con el ejercicio. Vamos a formar ecuaciones con las tensiones y su ángulo opuesto. En este caso, tensión 1, su ángulo opuesto es gamma. Por tanto, tensión 1, seno de gamma. Tensión 2, su ángulo opuesto es el alfa. En la segunda ecuación, tensión 2 sobre seno de alfa. La otra, la tensión 3, su ángulo opuesto es el beta. Por eso es tensión 3, seno de beta. Vamos a ordenarlo mejor. Tenemos tensión 1, seno de gamma, tensión 2, seno de alfa, tensión 3, seno de beta. Tenemos nuestras ecuaciones formadas. Con los datos que ya conocemos, alfa, beta, gamma y también el valor de la tensión 1, nosotros vamos a poder calcular la tensión 2. Recuerden, esta es nuestra nuestra ecuación que hemos formado, la original, podría decir. Vamos a igualar, como ya conozco la tensión 1, igualo estas dos para conocer la tensión 2. Tensión 1, seno de gamma, tensión 2, seno de alfa. ¿Qué conozco? Todo, menos la tensión 2. Pues despejo la tensión 2. Tensión 2, tensión 1, seno de alfa sobre seno de gamma. Reemplazamos valores. Tensión 1, tenemos el dato, 245,25. Seno de alfa, 115. Gamma, seno de 115. Para esta ocasión, la tensión 2 vale lo mismo que la tensión 1. ¿Por qué? Seno de 115 sobre seno de 115 me da 1. 1 por cualquier valor es el mismo valor. Tengo el valor de la tensión 1. Vamos a calcular ahora la tensión 3. Ya tengo datos alfa, beta, gamma, tensión 1 conocida, tensión 2 conocida. Voy a agarrar tensión 3 con tensión 1 y formar otra ecuación. De aquí despejo la tensión 3. Tensión 3, tensión 1. Por esto está multiplicando. Seno de beta multiplica, está dividiendo, se viene a multiplicar. Se divide con el seno de gamma. Reemplazamos valores. Bueno, tensión 1, 145,25. Seno de beta, seno 130. Seno de gamma, seno 115. Se obtiene una tensión de 207,294 newtons, que es el valor de la tensión 3. Realizamos el diagrama de cuerpo libre número 3, aunque no es tan necesario, les decía. ¿Por qué? Ya tengo el valor de la tensión 2. Esta tensión 2 no se une con otras tensiones. Es la única cuerda que está viniendo. ¿Ya? Es la única cuerda que viene, pasa por la polea y baja. Por tanto, la tensión 2, que es dato conocido que es 245,25 newtons, va a ser igual a la tensión 4. Ambos van a ser la misma tensión. ¿Coinciden? Bueno, como ya hemos calculado nosotros la tensión 2, tensión 3, nos concentramos en el nudo, ya en el cuerpo que está colgando de la masa 2. Nuestro diagrama de cuerpo libre, el peso del cuerpo 2 va hacia abajo, hacia arriba tenemos la tensión 4, que ya también es conocida. Realizamos sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas?
Tengo la tensión 4 que va hacia arriba, por eso es positiva. Tengo el peso que va hacia abajo, por eso es negativo. No hay más fuerzas, igualamos a 0. De aquí despejo lo que me pide, el peso 2, la tensión es conocida. Obtengo que el tensión 2, tensión 4 va a ser igual a peso en el cuerpo 2. Peso del cuerpo 2, por tanto, es 245,25 newtons. A partir de esto, nosotros podemos calcular la masa del bloque. ¿Cómo? La masa del bloque es igual al peso sobre la gravedad. Reemplazamos valores. Peso es 245,25 newtons, su gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y obtenemos un peso de 25 kilogramos. Es decir, que el bloque 2 debe pesar 25 kilogramos para que el cuerpo esté en equilibrio. Caso contrario, si pesa menos, pues se deslizará al lado izquierdo. Si pesa más, pues se deslizará hacia abajo o al lado derecho. El valor es de 25 kilogramos.